Y confírmenme si me están escuchando, por favor. Fuerte y claro. Pero fuerte, claro y amable. Espero. Muy bien, Ricardo. Gracias. Mario, gracias. Mari, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gloria, buenas noches. Gracias, Victoria. Buenas noches. Bueno, les comentaba la sesión anterior de que retomaríamos hoy eh, la, la presentación resumen de, del padre Francisco Merlos. Estoy subiendo la presentación para retomar de manera ágil. Muy bien. Entonces, pueden ver la presentación, ¿verdad? Aunque uno me confirme, entenderé que la presentación la tendrán todas y todos. Ok, gracias. Repasando un poco, haciendo el recorrido, hablábamos sobre el papel de las ciencias humanas y su vinculación específicamente con la teología, ¿no? Estuvimos viendo, revisando estas primeras filminas, los planteamientos fundamentales que nos invitó a la consideración el padre Merlos, la ciencia como fenómeno del hombre, vimos algunas cuestiones de preámbulo, los diferentes saberes, espero que hayan podido ya revisar, algunas formas de describir la ciencia, las posturas no científicas de la pastoral, las estuvimos comentando, las estoy repasando porque las estuvimos comentando, voy en la filmina 14, ¿no? Los nuevos postulados a considerar desde la teología pastoral actual, y bueno, creo que llegamos aquí, necesaria incorporación de las ciencias humanas a la pastoral. Que era parte de lo que les decía que habría que revisar. No me voy a detener, espero que la hayan podido checar y facilite el diálogo de este momento. Rescato algunos de los principios generales. Merlo nos dice que hoy podemos afirmar con seguridad que la visión y la actitud de la Iglesia, sus actitudes han variado de cara a las ciencias humanas, y eso es una constatación. Y bueno, el documento el magisterio, 100 años de magisterio respecto al asunto de la ciencia, nos lo dice todo. Entonces, esta no es una conclusión de un teólogo, sino es una constatación de un teólogo basándose en la objetividad
de los pronunciamientos papales a lo largo de la historia, al menos del último siglo. Y que se han tendido puentes para su permanente incorporación en la acción pastoral. Es necesario vincularse con el mundo de las ciencias y de las ciencias específicamente o de manera, todas, pero de manera muy, muy prioritaria, las ciencias humanas, que tienen como objeto de estudio a la persona humana en diferentes ángulos y que se le llega y se hace el abordaje antropológico desde diferentes miradas, ¿no? Y que tal incorporación es un imperativo categórico en la teología pastoral sistemática, es decir, no se puede hablar de una teología pastoral que no considera el diálogo multidisciplinar, el diálogo abierto con las ciencias humanas. Es una condición necesaria. Si yo lo dijera en términos de Santo Domingo, cuando el episcopado latinoamericano habla de los elementos esenciales para la nueva evangelización o para todo ejercicio pastoral eclesial de evangelización, el elemento de la cultura, considerar la cultura es un elemento esencial al evangelio. No existe el evangelio fuera de la cultura, no existe el evangelio sin las consideraciones culturales. Y exactamente como la cultura forma parte, es un elemento, es uno de los elementos estructurantes de la esencia de la evangelización, forma parte de estas expresiones culturales los grandes aportes de la ciencia y de su diálogo con la pastoral. Entonces, esta expresión kantiana de que es un imperativo categórico significa que hoy quien hace pastoral contemporánea en la Iglesia no puede no tener esta mirada también de los aportes de las ciencias humanas. No podemos no tener, es decir, sería una pastoral con un grado de desnutrición de categorías, seríamos una pastoral desnutrida en categorías que logran hacer entender lo que Juan Pablo II decía en Pastore da Vobis a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, este llamado a decir quienes ejercen la función de la animación, la salvaguarda y el cuidado del pueblo de Dios en la Iglesia, deberán de ser expertos en humanidad. Eso es para todos. Esta expresión bellísima de Juan Pablo II, de expertos en humanidad, pasa por este vínculo de la teología con las ciencias humanas. Y nos advierte el Padre Francisco que de no ser así, el ministerio pastoral de la Iglesia sería intrascendente, pues se mantendría alejado de los centros vitales, de los problemas reales que viven los hombres en su situación histórica. ¿Y qué más oportuno para lo que hoy vive nuestro país? Hay centros vitales de problemáticas reales que requieren una mirada de un gran diálogo de pastores con unos lentes calidoscópicos que nos permitan ver todas las composiciones, todas las combinaciones posibles desde esta bellísima vinculación de las ciencias humanas y la teología pastoral y las ciencias humanas. Continúa diciendo que razones por lo cual es necesario la incorporación de la ciencia en la pastoral es porque estamos ante el rescate de lo humano y lo científico como factor indispensable del quehacer pastoral. Fíjense las expresiones. Sin subestimar la dimensión trascendente de la existencia. Pero hoy estamos en eso. Hoy la gran sensibilidad cultural es retomar la reivindicación de lo humano y lo científico. Y la nueva generación de pastores en la Iglesia, la nueva generación de agentes de evangelización, de agentes pastorales, de catequetas, es esto. Entender que lo humano y lo científico son un factor indispensable en el quehacer pastoral. Indispensable. Entonces, continúa el Padre Francisco diciendo, bueno, Dios tiene un proyecto sobre el hombre, sobre el mundo y la historia, pero el hombre también tiene un pensamiento y un proyecto propio sobre esas mismas realidades. Eso es importante conocerlo. Cuando estén estudiando en el sexto cuatrimestre la materia de pedagogía catequética, la pregunta esencial cuando vean el catequista pedagogo de la fe y uno se pregunte cuál es el corazón de la pedagogía catequética, en qué consiste la pedagogía
central de lo catequético. ¿Cuál es la razón pedagógica de la catequesis por autonomacia? Pues es favorecer el encuentro real, existencial, cultural, biográfico de cada persona, del encuentro de Dios con las personas y las personas con Dios, y esta facilitación del encuentro, esta educabilidad de los procesos para que este encuentro sea genuino, favorecer este vínculo entre Dios y los seres humanos y Dios, como la gran tarea de la pedagogía catequética, bueno, tiene que ver con esto. No podemos desconocer las ciencias humanas para realizar esa experiencia fundante de la fe. Por lo tanto, la revelación nos ofrece un modelo de hombre desde la mirada, y le falta una M, desde la mirada de Dios, pero el hombre tiene su propia óptica para mirarse a sí mismo y a Dios, y hay que estar en la capacidad de dialogar una y otra. Esta expresión la rescato porque me parece sumamente sintetizadora del argumento, la tesis central de Merlos para decir por qué es necesaria la incorporación de las ciencias humanas en toda acción pastoral. Pues termina diciendo, o continúa diciendo, porque aquí no termina, que no es de extrañar que en el reconocimiento que la Iglesia hace a las ciencias humanas, acentúe la necesidad que de ellas tiene, la riqueza que de ellas recibe, y la urgencia de estar en continuo trato con ellas, no solo por ser caminos válidos para encontrar la verdad, sino por ser fuente que libera el espíritu humano y estímulo que propicia un conocimiento más profundo de la misma fe cristiana. Y esto es una expresión, me parece, formidable en la reflexión de Francisco Merlos al respecto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Ok, entonces continuamos. No hubo respuesta, pero creo que nos estamos escuchando, ¿verdad? Nada más necesito que confirme si vamos bien o hay alguna duda, por favor. Sí, Mario. Ok, espero por ahí me van a hacer un planteamiento. A la letra dice Mario, estamos al rescate del hombre e incorporamos la ciencia para el entendimiento
de la necesidad y aplicación de la pastoral es así. Sí, y ahorita vamos a profundizar en qué sentido. Sí, Victoria, el asunto de la actitud de la Iglesia, que durante mucho tiempo ha sido esta actitud de diálogo, especialmente a partir de la invitación, por ejemplo, me parece como muy didáctica, ¿no? La referencia que voy a hacer. La invitación de Juan 23 en la inauguración, en la convocatoria o el proceso de inauguración del Concilio Vaticano II, diciendo que hoy la Iglesia se tendría que presentar como esta Iglesia que se baja de una historia, de una pastoral entendida como prioritariamente pastoral de cristiandad o una pastoral en términos del lenguaje del Papa, como de una impronta apologética, ¿no? Ir a la defensa de la fe por verdades de la fe. No, es una iglesia que más que preocupada por defender doctrinas, principios teóricos o lo que sea por válidos e iluminadores a lo largo de la historia de la iglesia, la postura es esta iglesia que es capaz de recuperar su razón esencial de origen, que es ser pontífice, que es ser camino, puente, mediadora, facilitadora, propiciadora del encuentro de Dios con la persona humana, de las personas en sus contextos culturales, independientemente de la cultura, independientemente incluso de su credo religioso o su no credo, que donde haya una persona con su circunstancia esté la iglesia y que por lo tanto tiene que estar ir a la búsqueda del sujeto humano con todas sus realidades. Por algo el Vaticano II da un espacio en la clausura del Vaticano, incluso dirigiéndose a los científicos por primera vez. Hace un pronunciamiento donde se dirige a los científicos de la Tierra, hombres y mujeres científicos creyentes y no creyentes, o como manejan las expresiones de los documentos del magisterio, hablando de hombres y mujeres de buena voluntad. El elemento de la vinculación de la ciencia como un elemento de comprensión del sujeto humano sobre sí mismo y su sociedad, no puede la iglesia no tenerla. Por eso es importante que esta visión y actitud, como menciona Victoria, son fundamentales en la iglesia. Edier José dice, sí, se entiende la importancia de la incorporación de la ciencia en la pastoral, pero hace falta todavía hacer la vida, porque se queda a medio camino en el discurso. Sigue siendo un reto, el punto es cómo hacerlo, ¿no? Y fíjense que eso es algo muy bello que veremos ahorita, que tiene que ver la función del servicio en la iglesia de un catequeta. Será importante, es decir, el cómo mediar para que eso sea posible y no nos quedemos en el discurso, es uno de los regalos que la catequética le hace a la teología pastoral, a la actividad pastoral, al desempeño pastoral de la iglesia, y que esta vinculación, la catequética tiene un papel imprescindible e importante. Bueno, continúo si les parece bien. El Padre Francisco en esta parte del 1.4, perdón, me regreso a la siguiente título, algunos problemas actuales que se suscitan en este diálogo entre pastoral y ciencias humanas. La intención es la vinculación, pero tenemos que ser realistas. Esta vinculación no está exenta de dificultades, no está exenta de retos, ¿no? Pone algunos problemas actuales para esta vinculación. Dice, va a ser necesario conciliar el carácter provisional de la ciencia con el carácter definitivo de la revelación, sobre todo en sus expresiones dogmáticas. Es que eso es bien interesante. La ciencia no establece dogmas. Va a establecer leyes, principios, teorías, pero todo el tiempo están en revisión. Y si surge un proceso de la ciencia donde los postulados anteriores se tienen que mover, se mueven. Por eso, un carácter
como muy rico de la ciencia es el carácter provisional de la ciencia. En cambio, el mensaje revelador, el acontecimiento central de nuestra fe es un acontecimiento ya dado como acontecimiento histórico de la redención o de los principales pivotes en la historia de la salvación. Sin embargo, por ejemplo, cuando nos acerquemos a la teología como ciencia, nos daremos cuenta que el lenguaje teológico también tiene un lenguaje en maduración, es un lenguaje siempre penúltimo, salvo las verdades que Dios dice de sí mismo, que se consideran en términos de expresiones dogmáticas, pero incluso los dogmas siempre estarán susceptibles a la revisión teológica y al discernimiento desde la palabra de Dios, ¿no? Desde la riqueza de los padres de la iglesia, de lo que se considera el depósito de la fe, ¿no? La palabra de Dios, la riqueza de la tradición, la gran historia de magisterio, las grandes reflexiones teológicas en la iglesia, hacen que de repente incluso lo provisional de la ciencia someta también un poquito, invitando a los asuntos eclesiales a someterse a la revisión, al análisis, al discernimiento, en este espíritu de que aún lo que se da por establecido también se ponga en posición de reflexión, de revisión, y cuando uno va haciendo este acercamiento, uno distingue cuáles son aquellas verdades de la fe que sostienen la fe y que permanecen a lo largo, son verdades de ayer, de hoy y de mañana, esta parte estable de ciertos principios y verdades de la fe, dialogando con este proceso que busca, indaga, revisa, y esto le va a dar un enriquecimiento mutuo. Pero dadas estas dos características, entre alguien que corre el riesgo de quedarse rígido y alguien que corre el riesgo de siempre mudar y nunca estar estable, pues es obvio que va a haber ahí más de alguna dificultad. Luego, hablar de ética de la ciencia. Francisco Merlos dice, la persona humana es simultáneamente objetividad y subjetividad. Eso es bien importante. El sujeto humano que hace pastoral, así como el sujeto humano que hace ciencia, el sujeto humano que integra ambas, siempre nosotros, cada uno de nosotros somos una versión objetiva, pero también subjetiva de lo que somos. Por lo tanto, el científico como el teólogo se ven afectados por ellas. Ciencia y ética han de entender a la humanización de la persona como el principio rector que las hace converger. Y aquí aparece lo que la teología moral, a partir del Concilio Vaticano II para acá, se considera el nuevo paradigma de la ética cristiana. Es decir, por lo cual uno establece lo moral o no moral como fallo en la teología de la Iglesia, es todo aquello que respeta, sostiene y promueve la dignidad de la persona será considerado ético. Lo que atenta contra la dignidad de la persona, pues obviamente tendrá un cuestionamiento de viabilidad moral y ética. En ese sentido, en la humanización de la persona, en eso que lo hace objetivamente mejor persona, desde su subjetividad y de su objetividad, alguien que está haciéndose objetivamente mejor persona desde su subjetividad, es donde la ciencia y la teología pueden converger, como bien dice aquí Francisco Merlos. Y entonces viene una pregunta que nos hace el padre. ¿Socialización de la ciencia? ¿La socializamos la ciencia? ¿Que todos tengamos miradas de ciencia? ¿O globalización de la ciencia? Y entonces él aclara y dice, la socialización de la ciencia sostiene que todos sin excepción deben de beneficiarse de los aportes científicos con un sentido de igualdad, de solidaridad y de justicia, y con base en los derechos inalienables de las personas o de los pueblos. Eso es socialización de la ciencia. Y uno diría, sí, que esos beneficios de la ciencia llegue a todos, personas y pueblos. Y globalización de la ciencia, que debe abarcar a todos los seres del planeta, independientemente de su decisión, de su identidad cultural, pero reafirmando e imponiéndose desde los centros mundiales de poder económico y político como sustento del modelo de sociedad homogénea que quiere implantar para todos. Una cosa es la socialización que busca los procesos de dignificación y la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales, y una globalización que dice,
desde el mercado y la economía, nosotros vamos a decir qué es lo moral o no, qué le conviene o no, independientemente de que nos llevemos al baile a miles y millones de personas por motivos mezquinos comerciales o eminentemente de chequeras y cuentas bancarias. ¿Cuál es la posición de la teología moral respecto a si se socializa la ciencia o se globaliza la ciencia? Y como nos hace la aclaración así puntualísima Merlos, es la pastoral va por una socialización de la ciencia, no por una globalización de la ciencia. Retoma que un problema es revisar el carácter provisional y definitivo de la ciencia. La ciencia es al mismo tiempo definitiva y provisional. Llega a conclusiones y principios ciertos e irrefutables por un lado, y por el otro nunca están cerrados a posteriores planteamientos o formulaciones o investigaciones nuevas. Su condición relativa descarta por principio la idea de absoluto, pero paradójicamente también conlleva la búsqueda de qué es absoluto, qué es aquello que ya no necesita seguir investigando. El científico siempre está a la búsqueda de aquello que confirme, como ha sido la pretensión de las últimas décadas en la ciencia, es decir, cuál es la teoría del todo, cuál es la teoría desde la cual todas las realidades de las ciencias del universo y de todo lo que existe explica el todo. ¿Cuál es? Hoy la búsqueda es llegar a esa teoría del todo, y entonces hay una búsqueda de un absoluto que lo explique todo, pero al mismo tiempo está este permanente sujeto humano, bellísimo sujeto humano, que nunca está del todo satisfecho y que siempre provisionalmente está en búsqueda de algo distinto. La ciencia tiene una dimensión de sacralidad desde el momento en que se desenvuelve entre lo contingente que cambia y lo eterno que explica lo que existe, entre lo inmanente y constatable aquí y lo trascendente que va más allá de lo evidente. Entonces, este carácter, la ciencia en sí tiene un carácter provisional, pero que busca un todo que lo explique, lo condense y le dé sentido. Esa es una búsqueda permanente de la ciencia y esa es la gran riqueza de la ciencia. Y probablemente esta tendencia a buscar el sentido, esto que lo sostiene, que lo explica todo, o que puede ser una referencia para explicar lo que hay, bueno, pues eso es algo que la fe y la teología podrán aportar. Otro problema, el que sigue, es el del mercado de productos manufacturados o la comercialización de conocimientos y de información. En el mercado mundial tradicional era de productos, de lo que se fabricaba. Hoy se ve afectado profundamente por un mercado del conocimiento que subordina sus intereses a todo sistema comercial de nuestros días. Es decir, producir y fabricar industrialmente un objeto como este, pues el mundo de las fábricas y de la empresa, etcétera, que sigue vigente, era como el modelo. Pero hoy alguien puede vender información, ¿no? Aquí en México, o sea, no se dieron cuenta que acaban de detener a un paisano mexicano ahí con algunos asuntos al servicio del gobierno ruso, es decir, y le pagaban por información. Este es el peor de las formas de vender o de comercializar la información. Hoy se habla de que estamos en una época donde la información no solamente es poder, también es posibilidad de ser un elemento que se cotiza y que hoy se puede comerciar con eso. Y ya veremos cuál es la posición de la teología pastoral al respecto. Es decir, hoy podemos hablar en sentido positivo y con su riesgo que vivimos en una sociedad del conocimiento, porque busca un futuro de progreso de la humanidad en el respeto a los derechos fundamentales de la persona, en el dominio del entorno a través de la ciencia y de la técnica, en la aplicación de la tecnología a las tareas humanas cotidianas, que tanto bien nos hacen, como estar con estos medios ahorita teniendo la clase, en la promoción de la globalización, en la primacía de la informática y también en las inevitables inequidades, fruto de política a veces excluyente. Hoy vivimos una sociedad del conocimiento, hoy es lo que describe a las generaciones contemporáneas, incluyendo nosotros, ustedes y yo,
estamos en este intercambio del conocimiento a través de las tecnologías de la información y está al servicio de que ustedes estén en ciudades distintas a la mía o yo con ustedes y poder acercarnos en esta vinculación donde la democratización de las oportunidades del aprendizaje y del conocer están cada vez más cerca. Independientemente que todavía haya mucha gente a la que no le llega y que siguen viviéndose excluidos. De repente los medios que posibilitan la sociedad del conocimiento en algunos casos siguen estando en manos de que tenga cierto recurso para hacerse de ello. Otro problema actual que tenemos es lo que Merlos llama el espíritu científico. El investigador o la comunidad científica tienen aquí su columna vertebral, es decir, hacen ciencia los que realmente han desarrollado un espíritu por la ciencia. Tal espíritu, como dice Francisco Merlos, hay que entenderlo como una permanente búsqueda de la verdad. Esa es la ética del científico, buscar la verdad, en donde se aplica con rigor un método y se ejerce la capacidad de observación. Asimismo, se asume la actitud crítica, personal o ajena, como herramienta fundamental de trabajo, la actitud crítica y lo más objetivo que se pueda, que consigue logros, pero con apertura continua a veces y sin rigidez ni fijación. El investigador crítico no se considera incuestionable. En el investigador con espíritu científico cabe el asombro y el azar emocional. Hay cosas que sabe que son de carácter preciso, exacto, ¿no? Son algorítmicos, es decir, son procesos que hay que seguir para obtener un resultado correcto. Pero también el científico descubre que hay cosas que son heurísticas, que hay 1000 formas de obtener un resultado y no necesariamente es uno exacto. Cuando en los algorítmicos solamente el proceso exacto y los pasos 1, 2, 3 precisos, donde no cabe la improvisación ni la creatividad, la única manera de llegar a un resultado y a un logro en la ciencia. Pero hay un montón de expresiones científicas donde los procesos son abiertos a la creatividad y en donde hay 1000 procedimientos para lograr un resultado correcto. El algoritmo y la heurística en el mundo de la ciencia es también un gran regalo para la pastoral, ¿no? Va a hablar después de la ciencia y el progreso, y va a decir que ambas realidades se emparentan en lo que se ha llamado civilización, es decir, que es el conjunto de conocimientos y técnicas para dominar la naturaleza y organizar la vida social. Eso es una civilización. Promover una visión de progreso que incorpore las ideas de solidaridad, dignidad humana, reconocimiento del valor que tiene cada uno en una sociedad sin excluir a nadie, con tolerancia, con justicia y sin privilegios. Y aquí entonces cabe preguntarse si la Iglesia en su pastoral tiene un cometido y un aporte a favor del progreso, más allá exclusivamente moral o religiosa, es decir, un progreso objetivo busca todo esto. Promueve la solidaridad, la dignidad humana, reconocimiento de los valores de cada uno, la no exclusión, la tolerancia y la justicia sin privilegios. Eso es una ciencia a servicio del progreso. Y aquí Francisco Merlos, y la teología pastoral también deberá estar buscando ese progreso, y ya empiecen a intuir que la respuesta es sí. Después, cultura y debate. Francisco Merlos nos invita aquí a considerar este asunto de la cultura y de la capacidad que tenemos para debatir sin faltarnos al respeto, de debatir ideas, de debatir procesos. Y dice, el espíritu científico y crítico de nuestra época ha propiciado una práctica donde ya no existen realidades intocables ni autoridades indiscutibles. Todo se pone en tela de juicio. Las personas quieren ser tomadas en cuenta y decir su propia palabra. Entonces, como todo el mundo se sabe con derecho de opinar sobre todas las cuestiones que afectan al ser humano, entonces la verdad se busca y se construye solidariamente. No se acepta una fuente incuestionable de verdad y de certeza. Todas son susceptibles a ser verificadas. Nadie puede ser considerado disidente por el hecho de buscar la verdad a su manera, en su proceso y en sus ritmos. Esto es la cultura del debate, la que hoy vivimos
y en las últimas décadas han vivido hombres y mujeres y sociedades enteras. Esto a la ciencia no le sorprende. Habría que preguntarse al mundo de la pastoral, nos sorprenden personas como nuestra izquierda. Y por último, el asunto de la ciencia y la pluralidad. Las ciencias humanas han tenido una influencia determinante en la situación de pluralidad sociocultural, es decir, lo cual se vive como experiencia, mentalidad, desafío, praxis, forma de desterrar definitivamente la intolerancia y todas las formas de dogmatismo, de exclusión, de autoritarismo como estrategias para doblegar a los que piensan diferente a ti. La diferencia es tan importante como el consenso, más aún el reconocimiento leal de aquella es la condición sin la cual no se puede llegar a este. Es decir, hoy estamos en una cultura donde se asume el pensamiento plural, distinto, divergente, pero en diálogo. Por lo tanto, hoy estamos en una cultura que cada vez nos expresa su no miedo a que hay personas que conviven desde la diversidad, desde la diferencia, desde la oposición a las posturas. Dicho en pocas palabras, hoy vivimos una cultura donde hay muchas expresiones de incompatibilidad, pero la incompatibilidad como oportunidad para que en la diferencia construyamos consenso, construyamos encuentro, no nos hagamos pedazo por pensar distinto. Y esto es algo que cuando en el mundo de las ciencias se llega con pensamientos distintos, se sienta en la mesa y se dialoga y nadie se hace pedazos en el proceso. Y es algo que la ciencia le puede aportar al mundo de la pastoral, porque si en un mundo donde cabe la diversidad de visiones, yo llego con una visión dogmática, teológica, eclesial, autoritaria, bendito favor le hacemos a nuestro mundo eclesial, aparecer unos dogmáticos que rayamos en los fanatismos irracionales por no aprender a vivir entre el aporte de la ciencia, ¿no? Y esta capacidad de ir buscando la pluralidad como una forma de construir la convivencia desde la tolerancia, la convivencia desde los distintos. Estas dinámicas siempre están presentes y pondrán a dialogar una relación muy linda, muy retadora, pero con estas conflictivas que puede tener la ciencia y la fe. Y bueno, llegamos a los ámbitos relevantes en los que incide el diálogo de las ciencias humanas con la pastoral. Entonces uno dice, ok, ya vimos riesgos, ya vimos que es conveniente, y ahora Francisco Merlo nos dice, bueno, pues hay elementos donde este diálogo sí se puede dar y tiene hermosas y grandes ventajas. Para empezar, ¿cuál es un punto de encuentro? ¿Dónde está la zona de posibilidad de encuentro entre la teología pastoral y la ciencia? Pues en el humanismo que propone el humanismo teológico con el humanismo científico. El punto común es, son humanos los que hacen teología y son humanos los que hacen ciencia. Son humanos los que tienen una experiencia de fe y que además se buscan explicaciones teológicas a los cuestionamientos de orden trascendental, pero también a través de la ciencia teológica buscan encontrar una reflexión razonada e inteligente de lo que creen. Entonces, la ciencia teológica nos va a hacer como grandes aportes por ahí. El punto común será, ¿qué es lo que hace que se pueda sentar un científico o un teólogo, un creyente o un no creyente, un promotor de la ciencia o un cierto conservador de los asuntos pastorales, que se pueda sentar en una mesa a dialogar? Es que en el fondo todo proceso de ciencia y todo proceso de teología pastoral hay un humanismo subyacente a eso. Francisco Merlo nos rescata las siguientes expresiones. Nuestra época es la época de los humanismos y del antropocentrismo. Eso es una ventaja. Esa es una ventaja. Las ciencias humanas se multiplican para comprender mejor lo humano. Las ideologías lo ponen en el centro de sus luchas.
así como los sistemas políticos, el arte, la novela, el cine, el teatro, explora lo humano y lo resumen como objeto de sus búsquedas. Hoy lo humano está siendo la gran sensibilidad y de las grandes búsquedas. Y por humanismo entendemos el interés, la atención y la investigación del hombre sobre el hombre mismo, como centro de su reflexión y de su investigación, a fin de que se responda a la eterna cuestión que siempre lo ha acompañado al hombre de todos los siglos. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Una pregunta fundamental. ¿Cuáles serían los elementos para alguien que se dice, mira, él o ella tiene una praxis humanista? ¿Dónde se nota que alguien viene como con estos hábitos humanistas? Aquí vienen varias sugerencias. Pues es esa persona, él o ella, que tiene el reconocimiento del ser humano como valor superior de la creación, que hace la afirmación de la igualdad fundamental de todos los seres humanos son iguales. Ese es algo típicamente de un humanista. Es alguien que la aceptación teórica y práctica de la diversidad personal y cultural sin pretender homogeneizar a los individuos o colectividades. Se acepta la diversidad de personas y culturas. Eso lo hace un humanista. Un humanista tiene la tendencia y el impulso al desarrollo limitado del conocimiento por encima de lo aceptado o impuesto como verdad absoluta. Un humanista no agacha la cabeza y a todo le dice sí sin comprender. No, al contrario, curiosea, busca, indaga, pregunta, se mueve, no se queda con verdades absolutas que no procesó en su propia persona, en su propia reflexión. Alguien que tiene una praxis humanista afirma la libertad, ¿no?, de ideas, de decisión de cada uno de los valores, el derecho a las propias cosmovisiones, a las propias opciones, a las propias creencias. Todo esto, esta libertad de construir tus ideas, valores, cosmovisiones, opciones y creencias, están a la base de donde emana el sentido más profundo de la vida. Esto es el corazón de un humanista. El derecho en la libertad de cada persona a encontrar su propio camino de humanización y de dignificación. Y por último, también un humanista que tiene praxis humanista es alguien que se le nota en el rechazo a toda forma de violencia en cuanto a transgresión ética que atenta contra la sacralidad de la persona. Fíjense, son elementos donde no importa si ese hombre o mujer viene del mundo de la ciencia, del mundo de la pastoral, etcétera, etcétera. Cuando hay estos elementos en común, entonces nos podemos sentar a la mesa a dialogar. Entonces, ¿cómo lograr hacer un acercamiento y un diálogo de quienes vienen practicando un humanismo científico, un humanismo pastoral, etcétera? ¿Cómo podemos tener, sabiendo que podemos ser diversos, cómo podemos sentarnos en la mesa y coincidir en el diálogo desde los humanismos? Entonces, ahora hablemos del acercamiento en estos humanismos. Pues hay uno muy propio del cristiano. Todo lo que dijimos anteriormente le pertenece a cristianos y no cristianos que se asumen humanistas. A esa lista habría que agregarle como estos elementos adicionales que la fe nuestra le pinta identidad también, reconfirmando la vocación humanista de todo cristiano, ¿no? Los asumimos, como dice Merlos, un humanismo fundado en la investigación de las ciencias humanas, pero incorporado al mismo tiempo en el aporte de la revelación. Entonces, un humanismo cristiano está, como dice aquí, sí, fundado en la investigación de las ciencias humanas y su corazón lo tienen los aportes de la revelación. Son dos caminos convergentes que permiten dar una respuesta suficiente a la realidad compleja de la persona humana. Entonces pone rasgos. Uno, el humanismo cristiano es poseedora de una dimensión interior. ¿Sí? Asumimos que el sujeto tiene una interioridad que nosotros le llamamos individualidad, que es lo que está entre paréntesis. Ustedes ya lean las bellísimas expresiones que nos sintetiza y nos resume el padre Merlos, ¿no? Cada persona es singular, es diferente, se separa del resto de los demás, al mismo tiempo se aproximan los otros desde la fuerza de lo irrenunciable, desde su propia corporeidad. El sujeto humano en su individualidad es inabarcable
pero también es próximo. Es muy complejo, pero también muy simple. Es insondable, pero también cercano. Todo eso son rasgos humanistas cristianos de la individualidad. También el humanismo cristiano reconoce que el sujeto es un ser abierto, es un ser para los demás, es decir, también somos sujetos en alteridad, ¿no? Es decir, la relación es su vocación más radical que nos hace humanos. Fuimos engendrados en relación, nace a la relación, vive y se realiza en la relación en varias direcciones, con el cosmos, la historia, las personas, la trascendencia. De ahí sus relaciones cósmicas, históricas. O sea, cuando el sujeto se relaciona con el cosmos, asume un señorío corresponsable. Cuando asume una historicidad, asume su protagonismo. Cuando asume relaciones interpersonales, se asume en igualdad. Cuando asume la aceptación de un trascendente, como es el Dios Trinitario, se asume en condiciones de obediencia y como sustento de toda su existencia. Somos sujetos abiertos a la alteridad. Y me voy a ir más ágil. Es un ser que está dotado de instintos primarios. Sí, somos sujetos, somos un ser vivo en un ecosistema. Y el elemento primario de un ser vivo que reacciona a su necesidad de alimentarse, reproducirse, de hacer posicionamientos de agresión cuando la necesita, de huir de las amenazas, de crear, etcétera, etcétera. Este sujeto es un sujeto que tiene su paquete instintivo para ser un sujeto que perviva en el ecosistema donde está. Pero también somos un sujeto que vive situado en un entorno virtual, es decir, vivimos en vínculos, vivimos en una condición social, estamos en una cultura. 5. Experimentamos una existencia en la unidad indivisible. Somos la unidad de nuestra dualidad. Y esta expresión es muy bella porque el número 5 rompe de una vez por todas la posibilidad de todo dualismo y de toda separación, y con mayor razón la posibilidad de dejar cualquier intento o tentación de una esquizofrenia en la identidad del sujeto humano. Somos unidad de nuestra dualidad, somos una unidad indivisible. Somos seres dotados de virtualidades y potencialidades. Somos abiertos al aprendizaje, somos permanentemente posibilidad de, ¿no? No nos acabamos en los primeros 20 fracasos, ¿no? El 7, somos un ser inacabado, somos sujetos, somos proyecto todo el tiempo. Somos originales, irrepetibles, intransferibles. Ser original, irrepetibles, intransferibles es vocación de lo humano. Y somos sujetos que realizamos el proyecto de nuestra propia persona en libertad, que es ese elemento que sustenta prácticamente nuestro humanismo. Somos comunidad, nos insertamos en comunidades, es el constitutivo de la existencia humana, ¿no? Estamos inmersos en categorías de espacio y tiempo, somos sujetos en temporalidades, somos sujetos que nos determinan el espacio y tiempo, y en la materia de la educación moral y la catequesis verán las coordenadas antropológicas y que configuran lo que somos desde nuestro humanismo cristiano, y ya lo podrán profundizar. También somos sujetos que experimentamos necesidades básicas y vitales, es decir, nos asumimos inacabados, nos asumimos en construcción, nos asumimos en aprendizaje, aceptamos que somos sujetos que partimos de carencia, que busca siempre madurar, progresar y crecer, ¿no? Somos sujetos, y este número 13 es fundamental, y el número 14, yo creo, como para poder ayudar a generar los nuevos itinerarios para la cultura de lo que le pasa hoy a este México violento que es capaz de matar, de dar muerte de muchas formas a sus bebés, a sus niños y niñas, a sus adolescentes, a sus jóvenes, a ellos y a ellas, a sus adultos, a sus ancianos. Y ahora nuestro México que está mostrando la cara de esta incapacidad de manejar cómo se construye un sujeto desde un humanismo cristiano que sabe manejar su tendencia al conflicto y su tendencia a la angustia. Y aquí este referente 13 y 14 que nos pone la consideración antropológica Merlos,
nos va a dar mucho para caminar por ahí. Y por último, asumimos que somos sujetos que vivimos entre aceptar la distancia en nuestra relación con Dios, gracia, y asumir condiciones de distanciamiento libres de aquel con el que decimos confiar y responderle desde la fe y asumir nuestro límite y nuestro pecado, pero que también siempre tenemos sed de vivir una situación de liberación. Somos sujetos que tendemos a la autodestrucción y a la destrucción de los demás, pero que también podemos encontrar el camino de regreso para ponernos de pie. Bueno, estas 15 consideraciones, me parece que Merlos lo resume en esto que si ustedes me preguntan, o le preguntaríamos a alguien, ¿cuál es tu concepto de ser humano como cristiano? ¿Cuál es, en resumen, qué entiende un humanista cristiano por el ser humano? Y creo que esta Filmina 37 es para mí probablemente la síntesis más rica de todo el texto de Francisco Merlos, especialmente hablando del humanismo. Y él dice a la letra, y ahí lo tiene, ¿no? Es necesario reconocer la realidad más profunda del ser humano, destacando los rasgos que le son esenciales. A saber, el ser humano es su misterio, su individualidad, su corporeidad, su relacionalidad, su alteridad, su comunicabilidad, su sexualidad, su espacialidad, su historicidad, su irrepetibilidad, su originalidad, su intransferibilidad, su incomprensibilidad, su trascendentabilidad, su circunstancialidad, su irreductibilidad, su emotividad, su conflictividad, su creatividad, su inestabilidad, su insaciabilidad, su perfectibilidad, su destructividad, su inagotabilidad, en una palabra, su complejidad. Eso somos. Y eso es una hermosura de lo que somos los sujetos humanos. Bueno, pregunta hasta aquí. ¿Cómo ven? ¿Dudas? ¿Comentarios? Y mientras me plantean dudas, comentarios o lo que gusten, cierro con las filminas que cierran en el 1.6, ¿no? Que son las últimas en esta exposición de Merlos. ¿Cuáles son entonces, cuáles serían las consecuencias positivas si se diera un diálogo entre las ciencias humanas, la pastoral y en el caso nuestro, la catequética? Consecuencias positivas. Primera, pues abordar al hombre y a su entorno por la vía de la investigación teológica pastoral y por la vía de la investigación humana científica, habilidad para adentrarnos con mayor profundidad y amplitud en las realidades complejas, inagotables, inabarcables de la existencia humana. Eso sería una consecuencia muy bella. Segunda consecuencia muy bella. Entre más se introduce el agente de pastoral teológicamente en el misterio del hombre, tanto mayor será su idoneidad o su capacidad para, ¿no? Para revelarle el misterio de Dios, pues ambos misterios se esclarecen mutuamente. Es decir, alguien que es un agente de pastoral no solamente comunica quién es Dios. Por ser un experto de humanidad, también ilumina la comprensión y de quién eres tú como persona. Ambos misterios, el anunciar al sujeto humano y el anunciar al sujeto divino, son dos tareas de la gente de pastoral. Eso es bien importante. No solamente hablamos de las realidades que tienen que ver con Dios como Padre, Hijo, Espíritu Santo, su iglesia, los ejes vertebrales de las verdades de la fe. No. En el querigma contemporáneo también hay que anunciar al sujeto humano del humanismo cristiano. 3, hay que ponerla a la pastoral en diálogo con las ciencias humanas, porque capacita para una acción más cercana, más solidaria y servicial al hombre contemporáneo, premoderno, moderno, posmoderno, quien requiere en diversas formas encontrar caminos diversos de autorrealización personal y de sentido a su existencia. No siempre los mismos caminos ni son un itinerario para todos, no.
se basa en la riqueza de los catequetas. Otra consecuencia positiva es el diálogo de la pastoral con las ciencias humanas, puede suscitar una convicción que desemboque en actitud de investigación, de exploración continua de fenómenos humanos, con recursos científicos que tenemos a nuestro alcance. Es importante saber comprender y dilucidar racionalmente los hechos en el respeto a la dinámica interna de los sujetos humanos, antes de juzgarlos con parámetros exclusivamente morales y religiosos. Hay muchos elementos de la comprensión humana que no van a venir de la teología, van a venir de las ciencias humanas. Y el catequeta va a echar mano de esa, o el pastoralista o la gente de pastoral, ¿no? Es necesario adoptar una postura respetuosa y acogedora frente al quehacer científico y a los resultados de las ciencias por todo lo que ellas significan y aportan a la sociedad humana. Se requiere una postura crítica, sobre todo cuando se va más allá de la dignidad humana. Apertura, aceptación de las ciencias humanas, sí. Y también señalamiento y un alto cuando se abuse de lo humano en aras de la ciencia. 6. El gran aporte de la pastoral de las ciencias humanas es recordarles que hay una ética de mínimos que debe salvaguardarse para no eliminar las posibilidades de crecimiento coherentes con la naturaleza más profunda del ser humano. Es decir, no tenemos derecho a atentar contra la figura humana en nombre de la ciencia, sino cuidarlo. Ok, y aquí cierra la exposición de Merlos. ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan? ¿Comentarios, dudas, preguntas o alguna aclaración que consideren yo debería de hacer? Ok, mientras van pensando, gracias por los comentarios de María, de Victoria, de Edier. Voy a jalar otro elemento. Voy a subir el documento que tienen en esta tercera semana, que ilumina esta tercera semana en la cuarta, que también va a iluminar parte de la segunda, que es el documento de cientificidad de la catequética. Ahorita te respondo, Victoria, sobre tu pregunta de la clase, de la aproximación. Ricardo nos comenta y dice, es importante salvar el humanismo hoy día
donde se ha perdido el valor del humano. Sí, ahí tenemos una tarea de reivindicación del humanismo, de los humanismos, cristianos o no, pero que tenemos puntos de convergencia por donde hay alguien que promueve este respeto a la persona humana, como dice el plan global pastoral, y dice, bueno, pues un núcleo de desconfiguración de la sociedad mexicana, eso espalda al valor primario de lo humano, y necesitamos hacer una reconciliación con lo humano, ¿no? Y tiene que ver un poco con el espíritu de lo que Ricardo nos comenta. María Micaela dice, es una riqueza muy grande y el aporte de las ciencias como caminos para buscar la verdad sobre el hombre y la fe cristiana. Y mucho que nos va a regalar. Eddie pregunta, al terminar de leer el material que acaba de mencionar, ¿puede enriquecerse las dos primeras columnas? Sí, efectivamente. De hecho, déjenme decirles eso, los que ya hicieron la primera semana en resumen, esa fue una actividad muy específica. El cuadro, cada vez que pasa, por ejemplo, ahorita ya hicieron el cuadro, hicieron la primera columna o parte de la segunda. En esta semana van a hacer la segunda, y que van a hacer, después que hicieron la primera, pueden enriquecer la primera columna, la primera columna, la segunda columna, la tercera y algunos elementos hasta la cuarta, y los hacen. Y en el proyecto final, que sigue siendo la misma actividad de las columnas, seguirán enriqueciéndose. Lo pueden hacer porque cada vez que lo hagan, pues yo voy a estar enriqueciendo, vamos, considerando y valorando el punto de profundización de la actividad. Esa es la respuesta a la pregunta de Eddie. Sí. Cuando Juan Pablo II celebraba, echó la casa por la ventana y puso a la iglesia, nos puso a la iglesia en ese movimiento del tercio milenio adveniente, se acordarán sobre la celebración de la llegada del tercer milenio. Él dio testimonio de diálogos, muchos diálogos. Y uno bien interesante fue cuando se sentó a hablar con los ateos, los no creyentes, los que estaban dolidos y esto, y uno pregunta, ¿qué tiene que platicar? ¿Dónde podrán tener un punto de convergencia una comunidad de hombres y mujeres que están decepcionados de la fe, de las religiones, o tienen una convicción de que no necesitan a Dios en su vida y asumen un ateísmo honesto, sensato, sustentado desde su libertad? ¿Y cómo se puede sentar a dialogar un no creyente con un creyente? Un hermano de una comunidad religiosa, de una religión con otra, un musulmán con un budista con un judío con un cristiano, un ateo con un creyente, desde los humanismos. Y si ustedes retoman y recuperan por ahí el encuentro de Juan Pablo II con las comunidades de no creyentes o de ateos, el punto de diálogo fueron el sujeto humano como el criterio de diálogo, de encuentro y la reconciliación en la misericordia. Fue bellísimo. Y bueno, esto un poquito retomando lo que dice aquí Ricardo Antonio. No sé si en su pantalla aparece el documento de la cientificidad de la catequética. ¿Me pueden confirmar si ustedes la ven? Ok, sí la ven. Muy bien. Ay, disculpen. Este documento, que es un documento de lectura para esta semana, son 14 paginitas.
que yo les recomiendo que revisen, que lo lean muy bien, porque este documento, que es una traducción de Giuseppe Ruta, que su texto original está en italiano, por ahí va a haber unos errorcillos ahí un poco a veces en la redacción o en alguna de las letras que me comí por ahí, al hacer la traducción del italiano para ustedes, me disculpan, pero se van a dar cuenta que el documento les va a dar muchos elementos muy importantes de comprensión directa de cuál es la relación de la catequética, por qué la catequética es ciencia, qué es la catequética, por qué se dice que es ciencia, cuál es la relación de la catequética con las ciencias, qué le aportan las ciencias a la catequética, y luego van a ver en estas 14 páginas que este es el tema de la próxima semana, de lleno, porque además es el corazón de tu proyecto integrador, porque va a permitir entender qué es lo que hacen hacer a la catequética como ciencia, en qué se puede fundamentar el que nosotros nos atrevamos a decir que la catequética es ciencia. ¿Dónde está el argumento de la cientificidad de la catequética? ¿Por qué decimos catequética y no catequesis? ¿Por qué no decimos catequista? Decimos catequeta. ¿Por qué no decimos reflexión sobre la catequesis? Decimos catequética, ¿no? El profesional de la catequesis se llama catequeta. Esta reflexión de un estudio de uno de los teólogos que decía entre la teología y la catequesis está la catequética. ¿Qué hace que la catequética sea considerada ciencia? Y lo van a encontrar exactamente en esta lectura de 14 paginitas. Y van a ver aquí cómo el trípode que da la identidad específica de la catequética, que no es teología pastoral, que la catequética no es misionología, que la catequética no es catequesis, que la catequética no es teología especulativa. ¿Qué es la catequética? Y nos vamos a dar cuenta, pues para poder definir y describir qué es la catequética, nos deberá quedar muy claro que la catequética es el resultante de estos elementos vinculados entre ellos que le dan su identidad y cientificidad. La catequética como resultante de las ciencias de la educación, las ciencias de la comunicación y la ciencia teológica. Entre estos tres horizontes de ciencia vinculados entre ellas, da como resultante la cientificidad de la catequética. Esa es la idea principal de esta lectura. Para que haya catequética tiene que haber la dimensión de ciencias de la educación, de ciencias de la comunicación y de la ciencia teológica. Y Giuseppe Ruta nos va a empezar el proceso primero justificando qué es la ciencia, qué hace que la catequética sea considerada ciencia, cuál es la relación de la catequética con la teología. Luego, ¿cuál es la relación de la catequética con las ciencias de la educación? Y por último, ¿cuál es la relación de la catequética con las ciencias de la comunicación? Y cierra estas 14 paginitas presentando el esquema de la correlación en este trípode que sostiene a la catequética como tal. Y ahí tendrás el corazón que te permitirá de información llenar el ejercicio del cuadro que pretende ser didácticamente lo que te permita que a ti te quede muy claro por qué se habla de que la catequética es ciencia. ¿Qué sostiene esta identidad multidisciplinar científica de lo catequético? No puede haber catequética si no tiene un corazón pedagógico desde las ciencias de la educación. No puede haber catequética si no se asume como un experto de los fenómenos de la comunicación, de la comunicabilidad auténtica, adecuada, sostenida, de calidad, etcétera. Porque el anuncio, la evangelización es un acontecimiento comunicativo, ¿no? Por excelencia. Y entonces el catequeta es alguien que sabe de las ciencias de la comunicación. Pero se anuncia es acompañar la educabilidad de la posibilidad de la relación de una persona con Dios y de Dios con las personas de todos los tiempos
y acompañar la educabilidad de la fe, esta experienciación fundante, es atendiendo a la totalidad de las dimensiones del humanismo del sujeto de fe. Y eso solamente lo puede hacer alguien, la tridimensionalidad de la relación de lo catequético con las ciencias de la comunicación, de la educación y la ciencia teológica. Es el corazón de esta lectura, que no sé si lo alcanzarían a hacer. Ahora los invito a que esta lectura, con lo que ya vimos que nos aportó Francisco Merlos de los humanismos cristianos, esta lectura te va a permitir ir al corazón. Al fin y al cabo, ¿qué tiene que ver la catequética con la ciencia? Y de las ciencias, con las ciencias de la educación, de la comunicación y la ciencia teológica. Y ahí entramos al corazón de la reflexión, el sentido y el objetivo de esta materia. Ciencias humanas y la catequética debería de llamarse. Por cuestiones de Secretaría de Educación se llama Ciencias Humanas y la catequesis. Ok, y eso es lo que les recomiendo para que puedan profundizar esta lectura, que nos veremos dentro de 8 días en jueves. Les pido una disculpa por algunos factores ajenos a mi voluntad del día de hoy. Entrar a la clase del jueves, igual como quedamos, aperturaré desde las 6, en esta ocasión lo cumpliré desde las 6, aunque podamos hacer el encuentro a las 7. Bueno, sobre esta lectura de la cientificidad de la catequética, dudas, preguntas, comentarios, por favor. Y cerramos la sesión. Estoy imitando a la versión de la película de los dos papas, si ya la vieron, donde dicen que el papa Benedicto XVI le gusta tomar Fanta. Tenía años que no probaba Fanta, pero me la regalaron, entonces déjenme aquí, está haciendo publicidad. Ok, comentarios, cierres, ¿con qué se quedan? Ok, Mari, muchas gracias. Ricardo, gracias. Gracias, Victoria. Bueno, se van a dar cuenta que el formato que están llenando y que están enriqueciendo, casi al leer esta lectura de la cientificidad de la catequética, van a poder llenar todo el cuadro, incluso pueden anticipar casi hasta la última actividad del proyecto integrador, hasta en esta semana, con esta lectura llenando los cuadros, porque les va a dar la información que falta, la información completa, y podrán perfectamente anticipar su proyecto integrador sin ningún problema, ¿no? Y si tienen la oportunidad, pues les invito a que lo puedan hacer. Y bueno, también el formato del proyecto integrador, que lo vienen llenando de la segunda semana, tercera semana y la próxima semana. Este proyecto integrador, en la parte de abajo, tiene ya una serie de reflexiones, de síntesis, que va más allá de la información estudiada, tiene que ver ya con tu reflexión personal. Ahí sí les pido que le pongan mucho empeño a la reflexión, de tal manera que me permitan también conocer todo lo que movió. Preguntas o comentarios, la reflexión, con qué te vas quedando, con qué te va enriqueciendo. Yo espero que se dejen sorprender, si para ustedes es una novedad saber que la catequética
tiene esta bellísima vocación de la multidisciplinariedad. La catequética se convierte en esta zona de encuentro en las ciencias humanas con la teología, y todas al servicio de pensar la catequesis, de cualificar a la catequesis, de estar al servicio de propiciar mejores elementos para el desempeño pastoral de la evangelización y la catequesis, y que espero que los puedan disfrutar. Si no hay más por el momento, bueno, pues muchas gracias por su paciencia, por este gesto de paciencia que tuvieron para conmigo hoy, también hoy, de esperarme a que me conectara. Les mando un abrazo, gracias por su comprensión, gracias por su apoyo, ánimo, cualquier duda ahí seguimos en comunicación a través de la plataforma. Les mando un fuerte abrazo y les deseo un bonito jueves. Cuídense mucho, estamos en comunicación. Buenas noches.